¿Qué hiciste para desenmascarar a los falsos amigos? Mis roomies creían que habían descubierto de dónde venía mi dinero y, honestamente, decidí dejar que pensaran que tenían toda la razón. Porque verlas caer en su propia espiral estaba a punto de convertirse en mi forma favorita de entretenimiento. Durante 3 meses seguidos no había comido más que sopas instantáneas y había usado el mismo par de jeans rotos prácticamente todos los días. El tipo de vida de estudiante foránea sin un peso, donde calculas si te alcanza para comprar detergente y pasta de dientes en la misma semana. Entonces, de repente, casi de la noche a la mañana, dejé de estar en la quiebra. Y el cambio fue tan dramático que hasta la persona más despistada se habría dado cuenta de que algo había cambiado. Brenda se dio cuenta primero. Claro que sí, porque esa niña tenía un radar para el chisme y los asuntos de los demás que, honestamente, era más preciso que la mayoría de los sistemas de vigilancia. Estaba parada en nuestra cocineta compartida cuando me vio desempacar el súper de verdad en bolsas de verdad. No la triste colección de comidas instantáneas y galletas caducadas con la que había estado sobreviviendo, sino comida real como pechugas de pollo, verduras frescas que no estaban marchitas, pan de la panadería, y sus ojos se entrecerraron como pequeñas rendijas sospechosas, como si acabara de entrar cargando bolsas de dinero robado. ¿Desde cuándo te alcanza para comprar en City Market?, preguntó, y la forma en que lo dijo no fue con curiosidad o alegría por mí. Fue acusatoria, como si la hubiera ofendido personalmente por tener la audacia de comprar productos orgánicos. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, su mejor amiga se materializó de la nada. Juro que esa chica había estado escondida detrás del refrigerador o algo, apareciendo como una especie de misil buscador de chismes, preguntando si había conseguido trabajo en algún lugar. Dije algo deliberadamente vago sobre ayuda familiar. Mantuve mi respuesta corta y ambigua porque sabía que eso las volvería aún más locas que una explicación detallada. E intercambiaron esa mirada muy específica que decía que no me creían ni por un segundo y que ya estaban construyendo teorías elaboradas en sus mentes. El interrogatorio comenzó poco a poco al principio, tan sutil que casi podría habérmelo perdido si no hubiera estado prestando atención. Brenda aparecía de repente en mi cuarto para platicar de absolutamente nada importante, pero en realidad estaba escaneando cada superficie en busca de pistas, sus ojos moviéndose como un detective en una escena del crimen, haciendo inventario de todo lo que poseía. Sus amigas comenzaron a hacer estas extrañas preguntas inquisitivas sobre mi horario, a dónde iba durante el día, por qué de repente me vestía diferente y usaba ropa que no parecía salida de la rebaja en el outlet. Y cada pregunta estaba cargada con esa sospecha subyacente que me ponía la piel de gallina. Luego, una tarde, atrapé a Brenda en mi cuarto, completamente sola, literalmente hurgando en mi bote de basura con las manos, escarbando entre papeles arrugados y envases de comida vacíos como si estuviera en una especie de búsqueda del tesoro. Cuando entré, y ella saltó como un metro en el aire, tuvo el descaro de decir que estaba buscando un arete perdido. Afirmó que debió habérsele caído allí de alguna manera, en mi bote de basura. Su arete. Claro, esa explicación tenía tanto sentido como decir que estaba buscando las llaves de su coche en el excusado. Esa noche la escuché hablar por teléfono con su mamá a través de nuestras paredes delgadas como el papel, y a ese punto ni siquiera intentaba bajar la voz. Definitivamente está metida en algo turbio, mamá. Ninguna estudiante universitaria normal de repente tiene tanta lana así nada más. No tiene sentido. La gente no pasa de no tener un peso a nadar en lana de la noche a la mañana sin que esté pasando algo raro. Su amiga ya estaba redactando un correo electrónico a nuestro jefe de piso sobre preocupaciones relacionadas con mi comportamiento y problemas de seguridad en nuestro piso, como si yo fuera una especie de amenaza para la comunidad. Querían respuestas tan desesperadamente que literalmente se las estaba comiendo vivas. Podía verlo en cómo me miraban, cómo susurraban cuando pasaba, cómo no podían concentrarse en nada más. Así que decidí divertirme un poco con la situación y darles algo concreto que encontrar. Algo que confirmara todas sus sospechas más salvajes. Ese viernes, durante nuestra noche de cine habitual en la sala común, dejé estratégicamente mi laptop abierta en el ángulo justo con una notificación de transferencia bancaria claramente visible en la pantalla, una que había preparado cuidadosamente antes. Roberto te transfirió $10. Lo de anoche fue increíble, con un pequeño emoji de corazón para darle más sabor. Vi la cara de Brenda en el reflejo de la pantalla de la televisión, y fue absolutamente invaluable. Su boca literalmente se abrió como si alguien le acabara de decir que el mundo se iba a acabar, y agarró su teléfono tan rápido que tiró su bebida entera, salpicando Coca Light por toda la mesa de centro. Sus amigas también vieron la notificación, y tuvieron esta conversación frenética y completamente silenciosa solo con los ojos, abriéndolos como platos y moviéndolos de un lado a otro como si estuvieran gritándose telepáticamente. Casualmente cerré mi laptop como si nada hubiera pasado, me estiré un poco y pregunté inocentemente qué película deberíamos ver a continuación, mientras ambas se quedaron sentadas allí luciendo como si acabaran de presenciar un asesinato. Al día siguiente, Brenda inventó la razón más transparente para entrar a mi cuarto, algo sobre necesitar un cargador de teléfono, aunque la había visto usando el suyo esa mañana. Sabía exactamente lo que pasaría, así que había dejado estratégicamente un Rolex de hombre sobre mi escritorio, obviamente una imitación que había comprado en línea por $500, pero que parecía lo suficientemente caro como para pasar una inspección casual. En el segundo en que lo vio,
Hice este gesto de agarre dramático y lleno de pánico, arrebatándolo y apretándomelo contra el pecho. «Ay, no, seguro lo dejó aquí», dije, dejando que mi voz temblara solo un poquito. Ella prácticamente salió corriendo de mi cuarto, ni siquiera se molestó más con la excusa del cargador. Solo dio media vuelta y huyó como si el edificio estuviera en llamas. En cuestión de horas, literalmente en horas, todo el mundo en nuestro piso estaba susurrando sobre mí. Escuchaba cómo las conversaciones se detenían cuando entraba a los cuartos, sentía los ojos siguiéndome por los pasillos, y el radio pasillo estaba trabajando horas extras. Pero necesitaban más confirmación. Aparentemente, la transferencia y el reloj no eran pruebas suficientes para su investigación. Estaban construyendo un caso ahora, reuniendo hechos, construyendo una narrativa. Y verlas trabajar juntas como detectives aficionadas era absolutamente hilarante. 3 noches después, durante la cena en la cafetería, mi teléfono sonó en el momento más perfecto. Y contesté allí mismo en la mesa donde todos podían oír. Ni siquiera me levanté o me moví a un lugar privado. «Hola, Roberto», dije haciendo mi voz suave y dulce, el tipo de tono que usas con alguien íntimo. No puedo esta noche. Tengo ese examen de economía mañana y realmente necesito estudiar. Pero el sábado sí. ¿Te queda bien? ¿En tu casa? Hice una pausa como si estuviera escuchándolo responder, asintiendo al silencio al otro lado de mi llamada telefónica completamente vacía. Tener 43 no es estar viejo, deja de decir eso. Apenas te divorciaste, no ha pasado ni un año. El tenedor de Brenda cayó sobre su plato tan ruidosamente que la gente de otras mesas volteó a ver, y su amiga estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, probablemente actualizando su chat grupal con esta noticia de última hora. Para cuando colgué y dejé mi teléfono sobre la mesa, ya habían difundido la historia a la mitad del campus. Empecé a recibir miradas de personas que ni siquiera conocía. Pero aquí es donde realmente sacaron el cobre, donde sus verdaderos colores salieron a la luz de la manera más espectacular. Brenda, de hecho, me reportó con Raúl, el jefe de piso, por preocupaciones de seguridad sobre hombres mayores en la residencia y posible explotación ocurriendo en nuestro piso. Raúl me llamó para una plática de preocupación obligatoria, sentándome en su oficina con una expresión tan preocupada, preguntándome si me sentía presionada o insegura en alguna relación, si alguien me estaba coaccionando a hacer algo que no quería hacer. Y tuve que fingir estar confundida sobre por qué me preguntaba eso. Mientras tanto, el novio de Brenda comenzó a deslizar notas escritas a mano debajo de mi puerta, pequeños mensajes patéticos que decían cosas como: «No tienes que hacer esto por lana y estoy aquí si necesitas a alguien más joven. Y mereces algo mejor que un viejo». Otros tipos del piso de repente se volvieron audaces, tratando de acorralarme junto a los elevadores y las escaleras, preguntándome si tenía otros arreglos disponibles, o si hacía ese tipo de cosas regularmente, y sus proposiciones apenas veladas me daban escalofríos. Los hombres son hombres, al parecer. Brenda y su amiga organizaron lo que llamaron una intervención, emboscándome en la sala común y sentándome con artículos impresos sobre sugar babies asesinadas y estadísticas de tráfico sexual, destacando pasajes específicos que pensaban que eran relevantes. Me senté allí escondiendo mis sonrisas detrás de mi mano y asentí seriamente mientras hablaban sobre los peligros de las relaciones transaccionales y los hombres que se aprovechan de mujeres jóvenes y vulnerables. Dejaron números de líneas de crisis en mi almohada como pequeños regalos, junto con folletos sobre recursos para estudiantes en situaciones difíciles. Brenda comenzó a documentar todo obsesivamente. Cuándo salía del edificio, qué llevaba puesto, cuánto tiempo me iba, creando este registro detallado de mis movimientos. Sabía que tenía la oreja pegada a nuestra pared compartida, tratando de escuchar mis llamadas telefónicas porque literalmente podía ver su sombra bajo la puerta a veces. Así que, naturalmente, le di algo que valiera la pena grabar, algo que realmente alimentara su investigación. Organicé esta fuerte discusión telefónica sobre Roberto supuestamente queriendo que dejara la universidad y me mudara con él, caminando por mi cuarto y alzando la voz. «No soy un juguete que puedas comprar, Roberto. Tengo una carrera que terminar. No me importa qué tan bonito esté tu condominio. Esto no es Mujer Bonita». Me aseguré de que mi voz se escuchara claramente a través de las paredes. Escuché a Brenda moverse bruscamente en su cuarto, probablemente agarrando su teléfono para grabar esta evidencia. Durante 2 semanas enteras, ella construyó este archivo completísimo. Capturas de pantalla de todo, grabaciones de mis llamadas, marcas de tiempo de cuando iba y venía, notas detalladas sobre mi comportamiento. Ella genuinamente pensaba que estaba reuniendo pruebas para salvarme de alguna situación terrible. Se veía a sí misma como esta figura heroica rescatando a una amiga. La mejor parte, la cereza absoluta del pastel de todo este desastre, fue cuando el novio de Brenda me envió una dick pic con el mensaje: «Esta es gratis, no se requieren viejos». Simplemente la guardé. No respondí. Solo la agregué a mi colección de pruebas. Entonces llegó el martes por la mañana y los papás de Brenda aparecieron sin previo aviso. Habían manejado 3 horas después de que Brenda les llamara la noche anterior, absolutamente llorando e histérica sobre mi peligrosa situación y cómo estaba preocupada de que terminara muerta. Su mamá estaba visiblemente temblando cuando entraron. Su papá estaba rojo de coraje, exigiendo el nombre completo de Roberto para poder ir con la policía, amenazando con contactar al rector de la universidad y a las noticias locales. Brenda estaba allí parada sosteniendo ese grueso folder lleno de toda la evidencia que había recolectado meticulosamente durante las últimas semanas,
luciendo como una abogada a punto de presentar el caso del siglo. Los dejé hablar durante exactamente 30 segundos. Dejé que sacaran todas sus preocupaciones, acusaciones y demandas. Me quedé allí parada en silencio mientras me daban un sermón sobre seguridad, autorrespeto y tomar mejores decisiones. Luego, saqué mi teléfono con mucha calma y les mostré el correo electrónico del Departamento de Economía sobre mi nuevo puesto de investigación que acababa de comenzar hacía 2 semanas, completo con el muy generoso estipendio que explicaba mi repentina entrada de dinero. Luego les mostré el recibo de Amazon del Rolex falso de $500 pesos. Les mostré cómo todavía podían pedir exactamente el mismo en múltiples colores. Y luego, por supuesto, les mostré la captura de pantalla de la dick pic del novio, la que me había enviado ayer después de que su novia le dijera a todo el mundo que yo era una prepago. Sostuve mi teléfono en alto para que todos en el pasillo pudieran verlo claramente. Lo giré para que su mamá lo viera bien. Luego su papá, luego Raúl, el jefe de piso, que había aparecido para ver qué era todo ese escándalo. Esto es lo que el novio de su hija me envió ayer porque ella le dijo a todos en este piso que soy una prostituta. Dije claramente, mi voz firme y tranquila. La mamá de Brenda comenzó a gritarle a Brenda sobre juzgar y sobre los chismes y sobre difundir rumores venenosos, su voz volviéndose más y más aguda con cada palabra. Su padre parecía que quería golpear a alguien, su rostro poniéndose de un tono de rojo aún más profundo mientras se giraba para confrontar al novio, que se había escabullido en el pasillo. Brenda estaba llorando. Lágrimas de verdad corrían por su rostro, diciendo que yo las había engañado a todas, que esto era una trampa, o algo así, que yo había manipulado la situación y la había hecho quedar mal a propósito. La única persona tranquila en toda esta escena caótica, honestamente, era el novio, que se veía bastante engreído de que su foto estuviera siendo mostrada para que todos la vieran, como si mostrarle su paquete a los padres de su novia fuera de alguna manera un motivo de orgullo. Actualización. La mamá de Brenda todavía le estaba gritando cuando Raúl finalmente se me acercó y tocó suavemente mi codo, guiándome lejos de la multitud que se había reunido en el pasillo para ver cómo se desarrollaba este completo desastre. Se veía absolutamente agotado, como alguien que acababa de terminar un maratón para el que no se inscribió, y su habitual actitud alegre de jefe de piso había sido reemplazada por esta expresión cansada y seria que me decía que esta situación se había convertido oficialmente en su problema. Caminamos por el pasillo, pasando junto a varios residentes que todavía estaban parados en las puertas de sus cuartos viendo el drama, y Raúl mantuvo su mano en mi codo como si le preocupara que pudiera salir corriendo o algo, dirigiéndome hacia las escaleras al final del corredor. Una vez que entramos en el hueco de la escalera, donde era más tranquilo y privado, se volvió hacia mí y se pasó la mano por el cabello en ese gesto de estrés que le había visto hacer durante la semana de exámenes finales. Me explicó que necesitaba levantar un reporte de incidente sobre todo lo que acababa de pasar, su voz baja, con un tono oficial, y mencionó específicamente la dick pic y todas las acusaciones de acoso, porque aparentemente todo este desastre había cruzado el territorio del drama normal de roomies hacia algo que la universidad tenía que tomar en serio. Asentí mientras hablaba, todavía sintiendo la adrenalina de haber expuesto a Brenda frente a todos y honestamente parte de mí se sentía mal por Raúl, porque él solo estaba tratando de ser un jefe de piso decente y ahora estaba atorado lidiando con sugar babies falsas y dick pics no solicitadas. Me preguntó si podía ir a su oficina ahora mismo para dar una declaración oficial mientras todo estaba fresco en mi mente, y acepté de inmediato porque quería que esto quedara documentado antes de que alguien intentara torcer la historia. La oficina de Raúl era un diminuto closet de almacenamiento convertido en la planta baja que apenas cabía un escritorio, 2 sillas y un archivero, y las paredes estaban cubiertas con carteles de recursos del campus y un pizarrón blanco con horarios de guardia escritos en diferentes marcadores de colores. Sacó unos formularios de aspecto oficial y una laptop, se acomodó en su silla de escritorio y me hizo un gesto para que me sentara en la incómoda silla de plástico frente a él. Durante la siguiente hora, le conté todo, comenzando con cómo había conseguido el puesto de investigación en el Departamento de Economía, y decidí dejar que Brenda pensara que era una sugar baby en lugar de solo decirle la verdad. Raúl seguía moviendo la cabeza mientras le explicaba la notificación de transferencia falsa que había creado, cómo la había dejado abierta en mi laptop durante la noche de cine específicamente para que ella la viera, y su expresión cambiaba entre la incredulidad y la diversión a regañadientes. Cuando llegué a la parte del Rolex de $500 pesos de Amazon que había dejado estratégicamente en mi escritorio, él realmente se rió a carcajadas y tuvo que disculparse, diciendo que esta era, por mucho, la situación más extraña con la que había lidiado en todo el año, y eso que una vez tuvo que mediar en una disputa sobre alguien que robaba tuppers. Le mostré capturas de pantalla de la transferencia falsa en mi teléfono, saqué la confirmación del pedido de Amazon del reloj, y le expliqué cada migaja de pan deliberada que había dejado para que Brenda la encontrara. Él tecleaba todo en su laptop con esta concentración enfocada, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas y horas, y podía decir que estaba tratando de ser profesional, aunque partes de mi historia claramente lo estaban entreteniendo. Luego, su expresión se volvió más oscura y seria cuando mencioné las notitas del novio debajo de mi puerta y la dick pic, y dejó de teclear para mirarme directamente. Raúl explicó que el hecho de que el novio enviara esa foto era una violación grave al código de conducta independientemente del contexto, su voz firme y oficial,
Y dijo que el acoso de otros tipos del piso que me habían hecho proposiciones también debía ser reportado, porque ese comportamiento no era aceptable bajo ninguna circunstancia. Saqué mi teléfono y le mostré otros 3 mensajes que había guardado de diferentes tipos de nuestro piso, capturas de pantalla de textos preguntando por mis tarifas, disponibilidad y si hacía esto regularmente. Ver la cara de Raúl mientras los leía fue casi satisfactorio, porque su mandíbula literalmente se tensó de ira. Me pidió que le reenviara todos los mensajes a su correo electrónico de la universidad allí mismo, para tenerlos documentados, y lo hice de inmediato mientras estaba sentada en su oficina apretada. Raúl me explicó el proceso de conducta, cómo habría investigaciones y audiencias, y me aseguró que este tipo de acoso sexual era tomado en serio por la administración, aunque a veces no lo pareciera. Salí de su oficina sintiéndome rara, como si la adrenalina finalmente estuviera desapareciendo y la realidad de lo que había hecho estuviera empezando a asimilarse, pero también aliviada de que alguien oficial supiera toda la historia ahora. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de alguien llamada Diana Benítez, de Vida Estudiantil, enviado a las 7 de la mañana, lo que parecía demasiado temprano para correos administrativos, pidiéndome que fuera a su oficina en el edificio principal de residencias tan pronto como fuera posible. El correo era cortés pero firme, y mencionaba que el reporte de incidente de Raúl había llegado a su escritorio, y la administración necesitaba entender exactamente qué había pasado y por qué, lo que hizo que se me revolviera un poco el estómago porque esto era claramente más grande de lo que había anticipado. Me vestí rápidamente, me salté el desayuno y caminé por el campus hasta el edificio administrativo de residencias. Una aburrida estructura de ladrillo que se parecía a cualquier otro edificio administrativo del campus. La oficina de Diana estaba en el segundo piso, y cuando toqué en su puerta abierta, ella levantó la vista de su computadora y me hizo señas para que entrara con una sonrisa cansada. Su oficina era profesional pero cómoda, con sillas acolchadas de verdad en lugar de las de plástico, y su escritorio estaba cubierto con pilas organizadas de papeles y una taza de café que decía «Sobreviví otro semestre». Me hizo un gesto para que me sentara y cerrara la puerta, lo cual hice, y luego juntó las manos sobre su escritorio y me pidió que le contara toda la historia desde el principio. Pasé los siguientes 40 minutos explicando todo de nuevo, y Diana no me interrumpió ni una vez. Solo escuchó con esta expresión neutral mientras le contaba lo de la transferencia falsa, el Rolex de Amazon, las llamadas telefónicas actuadas, la investigación de Brenda y, finalmente, la gran revelación de ayer. Cuando terminé de explicar cómo creé deliberadamente la narrativa de la Sugar Baby específicamente para exponer el comportamiento crítico de Brenda y su invasión a mi privacidad, Diana se recostó en su silla y se frotó las sienes como si le estuviera dando un dolor de cabeza masivo por tratar de procesar la situación. Se quedó callada por un largo momento, simplemente sentada allí con los ojos cerrados y los dedos presionados contra la frente, y comencé a preocuparme de estar en serios problemas. Finalmente abrió los ojos y me miró, y me explicó que, si bien mi broma fue creativa, había creado un ambiente de vida hostil que la universidad tenía que abordar ahora. Su tono no era exactamente de enojo, sino más bien como de estar impresionada y frustrada al mismo tiempo, y dijo que necesitábamos encontrar la manera de resolver esta situación para todos los involucrados, porque claramente no podía seguir viviendo en ese piso. Diana hizo algunas llamadas telefónicas allí mismo mientras yo estaba sentada en su oficina, hablando con alguien de asignación de vivienda sobre cambios de cuarto de emergencia, y en una hora había arreglado que me mudara a un piso diferente en un ala diferente del edificio. Regresé a mi cuarto para empacar mis cosas mientras Brenda estaba convenientemente ausente, probablemente escondida en el cuarto de su amiga o algo así, y metí todo en cajas y maletas tan rápido como pude. 2 tipos de mantenimiento de la residencia aparecieron con un carrito para ayudarme a mudarme, y transferimos todas mis pertenencias a mi nuevo cuarto en el cuarto piso en menos de una hora. Mis nuevas roomies eran 2 chicas tranquilas que estudiaban medicina y que estaban estudiando cuando llegué. Me ayudaron a meter las cajas y se presentaron brevemente antes de volver a sus libros de texto. El alivio que sentí al entrar a ese nuevo espacio fue inmediato y físico, como si finalmente pudiera respirar correctamente de nuevo. Desempaqué mi súper del City Market en el refrigerador compartido sin que nadie me interrogara sobre de dónde venía el dinero. Esa tarde recibí un correo electrónico de Evelina Ramírez, de la Oficina de Conducta Estudiantil, preguntándome si quería presentar quejas formales contra el novio y los otros tipos que me habían hecho proposiciones. Su correo explicaba que su comportamiento constituía acoso sexual, independientemente de si yo era o no trabajadora sexual, y que la universidad tomaba este tipo de conducta en serio y tenía procesos establecidos para abordarla. Me quedé mirando la pantalla de mi laptop por un rato, leyendo y releyendo su correo, pensando en esos mensajes asquerosos y en la forma en que esos tipos se habían sentido con derecho a hacerme proposiciones solo porque pensaban que estaba vendiendo sexo. Decidí presentar las quejas porque esos mensajes eran genuinamente asquerosos y merecían consecuencias reales por tratar a cualquiera de esa manera. Le respondí a Evelina diciendo que quería proceder con las quejas formales, y ella respondió en una hora con una hora de reunión para el día siguiente. La reunión con Evelina fue en la Oficina de Conducta, otro edificio administrativo al otro lado del campus, y me explicó todo el proceso paso a paso. Me explicó cómo funcionaban las audiencias de conducta, me aseguró que eran confidenciales, y enfatizó que esto importaba
porque no quería que esto se convirtiera en más chisme del campus, después de todo lo que ya había pasado. Firmé formularios, proporcioné declaraciones, reenvié todas las capturas de pantalla y mensajes, y Evelina me agradeció por dar el paso, porque aparentemente este tipo de quejas ayudaban a establecer patrones de comportamiento. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brenda. Cuando lo abrí, encontré este largo mensaje divagante sobre cómo ella solo estaba preocupada por mi seguridad y nunca tuvo la intención de que las cosas se salieran tanto de control. Lo leí todo mientras estaba sentada en mi nuevo cuarto. Y de hecho me reía a carcajadas cuando llegué a la parte donde afirmaba que revisar mi basura era una preocupación razonable dadas las circunstancias. Dijo que esperaba que pudiéramos hablar de todo y tal vez arreglar las cosas porque habíamos sido amigas antes de que todo esto sucediera, lo cual era honestamente delirante porque nunca habíamos sido amigas, solo personas que vivían cerca una de la otra. Leí su mensaje 2 veces, consideré responder con algo mordaz, y luego decidí que no merecía nada de mi energía. Y cerré el mensaje sin responder. 3 días después, Raúl me encontró saliendo de la escalera y me llevó a un lado con esa mirada en su rostro que era en parte cansada y en parte satisfecha. Me dijo que la audiencia de conducta del novio había ocurrido esa mañana. Y aparentemente el tipo intentó afirmar que la dick pic era solo una broma entre amigos, lo cual fue recibido tan bien como te imaginas por el comité de conducta. No se lo tragaron ni por un segundo, dijo Raúl. Especialmente porque nunca respondiste al mensaje y definitivamente no eran amigos bajo ninguna definición de la palabra. La audiencia duró menos de 1 hora porque la evidencia era bastante clara, solo mi captura de pantalla con la marca de tiempo y el mensaje, y el novio realmente no pudo explicar por qué pensó que enviar eso a alguien que apenas conocía era apropiado bajo cualquier circunstancia. Raúl se veía genuinamente complacido cuando me contó el resultado, como si hubiera estado personalmente interesado en ver que hubiera consecuencias, y sentí esta ola de validación al saber que el sistema realmente funcionó por una vez, en lugar de solo proteger a los tipos que hacen cosas repugnantes. Mi trabajo real en el departamento de economía resultó ser mucho más interesante de lo que esperaba. Nada que ver con la aburrida captura de datos que había imaginado cuando apliqué por primera vez. La profesora Juliana me puso a analizar patrones de comportamiento del consumidor de un conjunto masivo de datos sobre hábitos de compra en línea, buscando tendencias en cómo las personas tomaban decisiones de compra basadas en la presentación del producto y las estructuras de precios. Me explicó el proyecto durante mi segunda semana, extendiendo gráficos y tablas por su escritorio, y señalando patrones específicos que quería que investigara más a fondo. Pasé horas revisando hojas de cálculo y ejecutando análisis estadísticos, y honestamente era fascinante ver cómo surgían patrones de lo que al principio parecían números aleatorios. Juliana nunca me preguntó nada sobre mi vida personal o por qué necesitaba el trabajo o qué había pasado con mi situación de vivienda. Simplemente se centró en el trabajo y me trató como una persona competente capaz de manejar tareas complejas. Esa refrescante falta de juicio e intromisión hizo que realmente disfrutara ir a trabajar, sentarme en la tranquila oficina de investigación con mi laptop y sumergirme en los datos mientras todos los demás estaban en fiestas o lidiando con dramas de roomies. La noticia sobre lo que pasó con Brenda se extendió por el campus más rápido de lo que pude rastrear, pero la historia se distorsionó en unas 15 versiones completamente diferentes dependiendo de quién la contara. Algunas personas genuinamente creían que sí era una sugar baby y que simplemente me habían atrapado, susurrando al respecto en la cafetería cuando pasaba junto a sus mesas. Otros escucharon que había engañado a alguien en línea, catfishing, y que todo era una especie de estafa elaborada que salió mal. Unas pocas personas, principalmente en mis clases de economía, parecían pensar que yo era una especie de genio malvado que destruyó deliberadamente la reputación de una chica inocente por diversión, como si hubiera orquestado todo solo para ser cruel. Escuchaba fragmentos de conversaciones en la biblioteca o caminando por el campus, gente diciendo mi nombre y luego bajando la voz cuando se daban cuenta de que estaba cerca. Una chica en mi clase de estadística me preguntó directamente si los rumores eran ciertos sobre el hombre mayor, y cuando le dije que no había ningún Roberto, pareció casi decepcionada, como si hubiera estado esperando una historia más dramática. Las diferentes versiones de los eventos que flotaban por el campus eran una locura, cada una más exagerada que la anterior, y dejé de intentar corregir a la gente porque, honestamente, no importaba lo que creyeran. 2 semanas después de que todo explotara, me encontré con la amiga de Brenda en la cafetería durante la hora pico del almuerzo. Estaba formada en la fila para la barra de ensaladas y yo entré por la entrada principal, y en el segundo en que me vio, todo su cuerpo se puso rígido. Literalmente se dio la vuelta a mitad de camino para tomar un plato y caminó en dirección opuesta, sin siquiera tratar de ser sutil al evitarme, simplemente girando y dirigiéndose directamente a la salida como si yo fuera radiactiva. Parte de mí quería sentirse mal por cómo había resultado todo, viéndola huir como si yo fuera una especie de monstruo. Pero luego recordé haberla encontrado a ella y a Brenda hurgando juntas en mi basura. Recordé cómo organizaron esa intervención con artículos impresos sobre sugar babies muertas. Recordé cada pregunta invasiva y mirada crítica. La culpa que había comenzado a formarse en mi pecho se evaporó casi instantáneamente, reemplazada por esta fría satisfacción de que ahora eran ellas las que estaban incómodas. Eran ellas las que evitaban espacios porque podrían encontrarse conmigo. Tomé mi almuerzo y me senté en mi mesa habitual, y si la gente estaba mirando o susurrando, ya no me importaba.
porque al menos no estaban revisando mi basura ni rastreando mis movimientos como si estuviera bajo vigilancia. Raúl me encontró de nuevo aproximadamente un mes después del incidente inicial para darme una actualización sobre las consecuencias del novio. El tipo había recibido una violación formal de conducta agregada a su expediente universitario permanente, lo que aparecería si algún futuro empleador o escuela de posgrado solicitara su historial disciplinario. También tuvo que completar este programa educativo obligatorio sobre acoso sexual que se reunía 2 veces por semana durante 8 semanas, básicamente sentado en un salón de clases aprendiendo sobre consentimiento y comportamiento apropiado como si estuviera en la secundaria. Raúl me entregó un sobresellado que contenía la carta de disculpa requerida que el novio había escrito, pero se aseguró de decirme que no estaba obligada a leerla si no quería, que la carta era más para hacer que el novio reflexionara sobre sus acciones que para que yo tuviera que aceptar algo. Tomé el sobre y lo metí en mi mochila sin abrirlo, ni siquiera lo volví a mirar durante semanas. La mejor parte, según Raúl, fue que la fraternidad del novio lo había expulsado cuando se enteraron de lo que pasó. Aparentemente, estaban preocupados por la reputación de su capítulo y no querían estar asociados con un caso de acoso sexual. Raúl dijo que el tipo había quedado bastante devastado por perder su membresía en la fraternidad, lo que me pareció una consecuencia natural, el tipo de castigo social que ocurre cuando haces cosas asquerosas. Otros 3 tipos de mi antiguo piso terminaron recibiendo violaciones similares después de que mis quejas avanzaron por el sistema de conducta. Evelina me contactó para explicarme los resultados, diciéndome que cada uno de los tipos tuvo que pasar por el mismo programa educativo obligatorio y recibió violaciones formales en sus expedientes. Mencionó que mi caso había abierto esta conversación más amplia entre el personal de vida estudiantil sobre cómo los estudiantes varones tratan a las mujeres que perciben como trabajadoras sexuales. Aparentemente, había habido otros incidentes que nunca se reportaron porque las víctimas no pensaban que nadie las tomaría en serio. Evelina dijo que mi disposición a presentar quejas formales había ayudado a establecer un patrón de comportamiento que la universidad ya no podía ignorar, que la administración ahora estaba buscando implementar una mejor capacitación para los estudiantes sobre el respeto a todas las mujeres, independientemente de sus elecciones sexuales o trabajo percibido. Me agradeció por dar el paso, dijo que importaba más de lo que probablemente me daba cuenta, y me sentí rara de que me agradecieran por algo que había comenzado como una broma mezquina, pero que terminó exponiendo problemas reales. El hecho de que otros 3 tipos se hubieran sentido con derecho a hacerme proposiciones solo porque pensaban que estaba vendiendo sexo decía algo bastante oscuro sobre cómo los hombres en el campus veían a las mujeres, y aparentemente mi situación había obligado a la universidad a abordarlo realmente. La vida con mis nuevas roomies era completamente diferente a vivir con Brenda, como mudarse de un estado de vigilancia a una experiencia universitaria normal de verdad. Teníamos noches de cine donde nadie interrogaba a nadie sobre sus finanzas o horarios de trabajo o con quién salían. Simplemente elegíamos una película y la veíamos mientras comíamos palomitas y hacíamos chistes sobre la trama. Mis roomies eran ambas estudiantes de medicina que pasaban la mayor parte del tiempo estudiando, y parecían operar bajo este principio de meterse en sus propios asuntos a menos que alguien pidiera específicamente ayuda o compañía. Nadie revisaba mis cosas. Nadie pegaba la oreja a las paredes tratando de escuchar mis llamadas telefónicas. Nadie documentaba mis movimientos ni difundía rumores sobre mi vida. Podía dejar mi laptop abierta sin preocuparme de que alguien tomara capturas de pantalla de mis notificaciones. Podía comprar buenos alimentos sin ser interrogada sobre de dónde venía el dinero. Podía simplemente existir sin un juicio constante. Esto fue, honestamente, lo más relajada que me había sentido en todo el semestre. Finalmente entendiendo cómo se suponía que debía ser la universidad cuando no vivías con alguien que trataba tu vida como una investigación criminal. Nos sentábamos en la sala común a hacer la tarea juntas, y si alguien necesitaba hablar sobre su día, lo hacía. Pero no había presión para compartir todo o explicarte constantemente. A través del radio pasillo del campus me enteré de que los padres de Brenda la habían obligado a comenzar a ver al psicólogo del campus después de que todo salió a la luz. Aparentemente, su mamá estaba absolutamente furiosa por el asunto de la invasión de la privacidad, por el hecho de que Brenda revisara mi basura y grabara mis llamadas telefónicas y documentara mi horario como una especie de acosadora. El chisme decía que su mamá había regresado al campus específicamente para llevar a Brenda al centro de consejería y programar citas semanales, decidida a que su hija aprendiera sobre los límites y la diferencia entre la preocupación apropiada y el juicio invasivo. Aún mejor, escuché que la mamá de Brenda la había obligado a disculparse con todo el piso durante una junta de piso obligatoria, parándose frente a todos y admitiendo lo que había hecho y pidiendo perdón por difundir rumores e invadir mi privacidad. Yo no estuve allí, ya que ya me había mudado a un piso diferente, pero Raúl me lo contó después y dijo que fue bastante humillante. Brenda llorando mientras leía una declaración preparada que probablemente su mamá había escrito. Parte de mí deseaba haber estado allí para verlo, pero sobre todo estaba contenta de estar completamente alejada de esa situación y no tener que lidiar más con el drama de Brenda. La profesora Juliana me llamó a su oficina 6 semanas después de iniciado el semestre y me ofreció horas adicionales en el puesto de investigación porque en realidad era buena en el trabajo de análisis de datos. Extendió mis informes recientes sobre su escritorio,
señalando ideas específicas que había identificado en los patrones de comportamiento del consumidor, diciéndome que este era exactamente el tipo de análisis que necesitaban para el estudio más amplio. Las horas extras significaban más dinero en mi cuenta, suficiente para poder seguir comprando comida de verdad en lugar de sobrevivir con sopas instantáneas, y tal vez incluso ahorrar algo para el próximo semestre o para emergencias. Acepté de inmediato, le agradecí por reconocer mi trabajo, y sentí esta oleada de orgullo de que alguien estuviera valorando mis habilidades y competencias reales en lugar de juzgar mis elecciones de vida. Después de meses de pobreza a base de sopas instantáneas y de calcular si podía permitirme tanto jabón como shampoo en el mismo viaje de compras, tener estabilidad financiera se sentía increíble, como si finalmente pudiera respirar sin preocuparme constantemente por mi cuenta bancaria. El hecho de que este dinero proviniera de un trabajo legítimo en el que era buena, no de alguna broma elaborada o un esquema falso de Sugar Baby, lo hacía aún mejor, porque en realidad me lo había ganado con mis propias habilidades. Recibí un correo electrónico de la Oficina de Vida Estudiantil preguntándome si estaría dispuesta a hablar en una sesión de capacitación para jefes de piso sobre la privacidad y los límites en la vida residencial. Al principio pensé que era raro. ¿Por qué querrían que yo hablara de esto? Cuando toda la situación había sido tan desordenada y dramática, pero luego leí el resto del correo que explicaba que mi caso había puesto de relieve problemas reales sobre cómo se tratan los estudiantes entre sí en las residencias. Querían que compartiera mi perspectiva sobre cómo el comportamiento de Brenda había cruzado los límites, aunque ella pensara que me estaba ayudando. Cómo las buenas intenciones no justificaban la invasión de la privacidad o la difusión de rumores. Me quedé con el correo electrónico por un día, pensando si quería revivir toda la situación frente a una sala llena de jefes de piso. Pero luego me di cuenta de que mi ridícula broma había expuesto accidentalmente algo importante sobre la vida residencial y el comportamiento estudiantil. Si hablar de ello podía ayudar a futuros jefes de piso a reconocer la diferencia entre la preocupación genuina y el juicio invasivo, tal vez todo el desastre había valido la pena más allá de mi satisfacción personal por exponer a Brenda. La sesión de capacitación tuvo lugar 2 semanas después en una de esas salas de conferencias estándar en el edificio de vida estudiantil, del tipo con filas de sillas plegables y una pantalla de proyector que nadie usa nunca. Unos 20 nuevos candidatos a jefe de piso estaban sentados con cuadernos abiertos y plumas listas, luciendo ansiosos y ligeramente nerviosos como si estuvieran a punto de aprender los secretos de una gestión de dormitorio exitosa. Me paré al frente junto al coordinador actual de vida estudiantil, sintiéndome rara de que me pidieran hablar, pero también un poco validada de que mi situación ridícula se hubiera convertido en un verdadero momento de enseñanza. Les di ejemplos específicos de lo que Brenda había hecho. Cómo revisó mi basura diciendo que buscaba un arete. Cómo podía ver su sombra bajo la puerta cuando pegaba la oreja a la pared. Cómo documentó mis movimientos y creó este registro detallado de cuándo salía y regresaba. Los nuevos jefes de piso garabateaban notas frenéticamente mientras les explicaba la diferencia entre la preocupación genuina y el juicio invasivo. Cómo Brenda se había convencido a sí misma de que me estaba ayudando cuando en realidad solo estaba alimentando su propia necesidad de saber todo sobre mi vida. Les conté sobre la intervención con artículos impresos sobre Sugar Babies asesinadas, sobre los números de líneas de crisis dejados en mi almohada, sobre cómo me reportó con el jefe de piso por preocupaciones de seguridad cuando en realidad solo quería validación para sus sospechas. Raúl estaba sentado en la fila de atrás, y cuando terminé de hablar me dio un gran pulgar hacia arriba. Y varios de los nuevos candidatos hicieron preguntas de seguimiento sobre cómo reconocer violaciones de límites versus chequeos de bienestar apropiados. Toda la presentación duró unos 40 minutos, y después el coordinador me agradeció por compartir mi experiencia. Dijo que definitivamente moldearía cómo capacitaban a los jefes de piso en el futuro sobre el respeto a la privacidad de los estudiantes, incluso cuando piensan que están siendo útiles. 6 semanas después de que todo explotara, estaba sentada en la biblioteca en el 3er piso. El área de estudio silenciosa donde la gente realmente trabaja en lugar de solo fingir que estudia mientras revisa sus teléfonos. Tenía mi libro de texto de economía abierto y mi laptop fuera trabajando en un ensayo sobre patrones de comportamiento del consumidor, cuando vi a Brenda caminando hacia mi mesa desde el otro lado de la sala. Tenía esa mirada determinada en su rostro, el tipo de expresión que tiene la gente cuando ha ensayado un discurso en su cabeza unas 50 veces y finalmente está lista para darlo. La vi acercarse e inmediatamente comencé a empacar mis cosas, metiendo mi laptop en mi mochila y cerrando mi libro de texto con suficiente fuerza como para que hiciera un ruido sordo. Abrió la boca para decir algo, pero yo ya estaba de pie, colgándome la mochila al hombro y agarrando mi botella de agua de la mesa. Pasé de largo junto a ella sin hacer contacto visual, me dirigí a la escalera y subí al 4.º piso, donde encontré otra mesa vacía y me instalé de nuevo. Cualquiera que fuera el discurso de reconciliación que había preparado,
cualquier disculpa o explicación o justificación que quisiera ofrecer, no me interesaba escucharlo. No le debía mi perdón solo porque ahora se sentía culpable por cómo había salido todo. Mi profesor de economía me detuvo después de clase 3 días después, pidiéndome que me quedara un minuto mientras los demás estudiantes salían del salón. Se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados y me dijo que Juliana le había estado enviando actualizaciones sobre mi trabajo de investigación. Dijo que estaba realmente impresionada con mis habilidades de análisis y atención al detalle. Luego me preguntó si alguna vez había considerado hacer un posgrado. Dijo que los estudiantes con mi aptitud para el análisis de datos y la teoría económica deberían pensar en continuar su educación más allá de la licenciatura. La sugerencia me tomó completamente por sorpresa porque nunca había pensado realmente en el posgrado. Siempre había asumido que obtendría mi título de licenciatura y luego encontraría algún tipo de trabajo en negocios o finanzas. Pero que un profesor me dijera que era lo suficientemente buena para programas de posgrado, que alguien creyera en mis habilidades académicas lo suficiente como para sugerir que siguiera adelante, se sintió realmente validador de una manera que no había esperado. Le agradecí y le dije que lo pensaría. Y me dio información sobre diferentes programas de economía y me dijo que fuera a hablar con él si quería ayuda con las solicitudes. El semestre terminó 2 semanas después, tras la semana de exámenes finales, ese periodo agotador en el que todos viven en la biblioteca y sobreviven a base de café y estrés. Empaqué mis cosas para irme a casa por las vacaciones de invierno y me di cuenta de que en realidad estaba emocionada por regresar en enero, lo cual era una locura considerando lo miserable que había estado solo unos meses atrás. Mis calificaciones eran sólidas, en su mayoría 10, y mi trabajo de investigación con Juliana era genuinamente interesante en lugar de ser solo un cheque de pago. Mis nuevas roomies habían resultado ser geniales, calladas, respetuosas y totalmente desinteresadas en investigar mi vida personal o difundir rumores sobre mis finanzas. Habíamos tenido una pequeña fiesta navideña antes de que todos se fueran de vacaciones. Solo pedimos pizza y vimos películas sin que nadie interrogara a nadie más sobre sus elecciones de vida. El contraste entre vivir con ellas y vivir con Brenda era tan marcado que casi se sentía como un universo diferente, uno donde los estudiantes universitarios realmente podían coexistir pacíficamente sin convertir todo en un drama. Me encontré con Raúl en el campus justo antes de las vacaciones de invierno, ambos caminando hacia el estacionamiento con maletas y bolsas llenas de cosas para llevar a casa. Se detuvo a platicar y mencionó que Brenda había solicitado un cambio de cuarto para el semestre de primavera. Dijo que se mudaba a un edificio completamente diferente al otro lado del campus. Parte de mí se preguntó si habría aprendido algo de toda la situación. Si la vergüenza de que sus padres aparecieran y la dick pic de su novio fuera mostrada a todos le había enseñado algo sobre límites y juicio. Pero sobre todo, me sentí aliviada de no tener que preocuparme por encontrármela accidentalmente en los pasillos o en la cafetería, no tener que lidiar con encuentros incómodos o conversaciones forzadas. Raúl dijo que pensaba que el cambio de cuarto probablemente era bueno para todos los involucrados, que a veces la gente solo necesita un nuevo comienzo lejos de situaciones que salieron mal. El semestre de primavera comenzó en enero y yo estaba prosperando de maneras que genuinamente no esperaba, como si algo hubiera cambiado después de toda la situación de Brenda y hubiera encontrado mi verdadero lugar en el campus. Estaba trabajando más horas con Juliana en el proyecto de investigación, profundizando en los datos de comportamiento del consumidor e identificando patrones que ella decía eran realmente reveladores. Una tarde a finales de febrero, me llamó a su oficina y me dijo que había enviado mi análisis de investigación a una conferencia de licenciatura que tendría lugar en abril, una donde los estudiantes presentan su trabajo a profesionales reales en el campo. La conferencia había aceptado mi propuesta y yo daría una presentación sobre mis hallazgos, parándome frente a economistas y profesores y explicando los patrones que había identificado en el comportamiento de compra en línea. La noticia hizo que se me revolviera el estómago de nervios y emoción al mismo tiempo. Esta extraña mezcla de terror y orgullo de que iba a presentar una investigación académica real a personas que hacían esto profesionalmente. La conferencia tuvo lugar un sábado de abril en el centro de conferencias de un hotel a 1 hora del campus, uno de esos grandes eventos con múltiples salas de presentación, gafetes y estaciones de café en los pasillos. Usé ropa profesional de verdad en lugar de mis jeans y sudadera habituales. Me paré frente a una sala de unas 30 personas y presenté los hallazgos de mi investigación usando diapositivas que Juliana me había ayudado a preparar. Mis manos temblaron un poco al principio, pero una vez que entré en la explicación de los patrones de datos, me relajé y simplemente me concentré en guiarlos a través de mi análisis. Otros estudiantes de licenciatura estaban presentando proyectos de investigación similares y durante el receso para almorzar conocí a varios de ellos. Me di cuenta de que en realidad era bastante buena en esto de lo académico y podía mantenerme en conversaciones sobre metodología y significancia estadística. Después de mi presentación, una profesora de otra universidad se me acercó, una mujer mayor con cabello canoso y ojos amables que me entregó su tarjeta de presentación y me dijo que aplicara a su programa de posgrado. Dijo que mi análisis mostraba exactamente el tipo de pensamiento crítico que buscaban en los candidatos y que estaría feliz de responder preguntas sobre su departamento de economía. Programé una reunión con mi asesora académica la semana siguiente, sentada en su pequeña oficina rodeada de archivadores y carteles motivacionales sobre alcanzar tus sueños.
Sacó mi historial académico en su computadora y hablamos sobre diferentes opciones de posgrado, qué programas podrían ser adecuados, cómo era el proceso de solicitud. Fue genuinamente solidaria y entusiasta, nada despectiva como me había preocupado que pudiera ser, y me ayudó a trazar un cronograma para tomar el GRE, solicitar cartas de recomendación y escribir mis cartas de motivos. Por primera vez desde que empecé la universidad, tenía metas claras más allá de solo pasar el semestre actual. Podía ver realmente un camino a seguir que implicaba hacer un trabajo en el que era buena y que disfrutaba. Mi asesora imprimió información sobre varios programas y me dijo que comenzara a investigarlos durante el verano. Dijo que nos reuniríamos de nuevo en otoño para finalizar mi estrategia de aplicación. Raúl se graduó al final del semestre de primavera e hizo una gran fiesta de despedida en su departamento fuera del campus, invitando a todos los de nuestro piso además de un montón de otras personas que había conocido durante sus años como jefe de piso. Llegué con una botella de vino barato y lo encontré en la cocina rodeado de cajas de pizza y vasos rojos. Terminamos hablando durante casi una hora sobre toda la situación de Brenda, riéndonos del Rolex falso y la notificación de transferencia, y cómo sus padres habían manejado 3 horas para organizar una intervención. Me dijo que lidiar con mi caso fue, honestamente, el drama más educativo que había encontrado durante todo su tiempo como jefe de piso. Dijo que la mayoría de los conflictos eran solo quejas por ruido o roomies discutiendo sobre los horarios de limpieza. Parecía genuinamente impresionado por cómo había cambiado todo, pasando de ser la chica que todos pensaban que era una sugar baby a alguien que presentaba investigaciones en conferencias y aplicaba a programas de posgrado. Antes de irme de la fiesta, me hizo prometer que mantendríamos el contacto y le diría dónde terminaba para el posgrado. Dijo que quería saber cómo resultaba todo. Mi trabajo de investigación con Juliana continuó hasta el final del semestre, y a principios de mayo me llamó a su oficina con una sonrisa enorme. Me dijo que íbamos a ser coautoras en un artículo que estaba enviando a una revista académica, que mi análisis había sido lo suficientemente sustancial como para merecer crédito de autoría, en lugar de solo un agradecimiento. Explicó que los coautores de licenciatura eran en realidad bastante raros, que la mayoría de los asistentes de investigación solo hacían captura de datos básica y no contribuían lo suficiente para ser autores. Tener mi nombre en un artículo publicado fortalecería significativamente mi solicitud de posgrado, dijo, mostrando a los comités de admisión que podía hacer trabajo académico real a nivel profesional. Me senté en su oficina sintiendo esta oleada de orgullo que era completamente diferente a la satisfacción que había sentido al exponer a Brenda. Esto era un logro basado en habilidades reales y trabajo duro, en lugar de solo ser inteligente para la venganza. Juliana imprimió un borrador del artículo con nuestros 2 nombres en la parte superior, y me quedé mirándolo durante mucho tiempo, viendo mi nombre en ese formato académico, y dándome cuenta de que en realidad había construido algo real a partir del desastre que había comenzado con notificaciones de transferencia falsas y relojes de Amazon. La última semana antes de las vacaciones de verano, estaba caminando por la explanada principal del campus de camino a entregar unos papeles finales en la oficina de control escolar cuando vi a Brenda sentada en una de esas mesas al aire libre cerca de la fuente. Se estaba riendo con un grupo de 3 chicas que nunca había visto antes, riendo de verdad de una manera genuina que se veía completamente diferente a la máscara falsa y alegre que solía usar en nuestro piso. Todo su lenguaje corporal era relajado y abierto, no la postura tensa y crítica que recordaba de cuando vivía con ella, y gesticulaba con las manos mientras contaba alguna historia que tenía a sus nuevas amigas sonriendo. Reduje la velocidad por solo un segundo, sin detenerme por completo, pero definitivamente notando lo mucho más feliz que se veía en comparación con esas semanas horribles en las que estaba obsesionada con investigar mi vida. Ella levantó la vista justo en ese momento y nuestras miradas se encontraron por quizás 2 segundos. Este breve momento en el que ambas reconocimos la existencia de la otra sin nada del drama o la ira de antes. Me dio un pequeño asentimiento, apenas perceptible en realidad, y no supe decir si se suponía que era una disculpa o solo un reconocimiento de que ambas habíamos superado ese desastre. Le devolví el asentimiento de la misma manera rápida y seguí caminando hacia el edificio de administración sin romper el paso ni mirar hacia atrás para ver si todavía me estaba mirando. Toda la ridícula situación con la broma de la sugar baby falsa terminó siendo el camino más extraño para descubrir qué quería hacer realmente con mi vida. Y a veces todavía no puedo creer cómo salió todo. Ese puesto de investigación que conseguí solo para justificar mi dinero repentino se convirtió en toda esta dirección de carrera que nunca había considerado antes, analizando datos y trabajando con Juliana en trabajo académico publicado de verdad. Estoy entrando en mi último año de carrera ahora con planes sólidos de posgrado, cartas de recomendación de profesores que realmente respetan mi trabajo, y un historial académico que demuestra que soy buena en esto de la investigación económica. Las personas que pasaron semanas juzgándome y difundiendo rumores sobre mi supuesta prostitución, todas se enfrentaron consecuencias reales, mientras que yo terminé siendo genuinamente exitosa de maneras que nunca esperé. Y hay algo satisfactorio en saber que sus peores suposiciones sobre mí me empujaron a descubrir mis verdaderos talentos.